Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, este jueves 28 de julio del año 2022, tengo como invitado al experto, el doctor académico Enrique Chacón Cruz. El doctor Chacón es ampliamente conocido por ser un líder de opinión en infectología pediátrica, en vacunología y además ha participado en la elaboración de 2 vacunas COVID y recientemente también ha sido asesor acerca de lo que está sucediendo con la viruela del mono o viruela símica. Recientemente hemos visto que en México se han desatado una serie de contagios de viruela símica iniciados en Puerto Vallarta, México, y ha cundido un poco de información variable con preocupación de la Organización Mundial de la Salud por los casos que se han incrementado a nivel mundial y que tienen su origen en África y que ahora en esta actualización el doctor Enrique Chacón, invitado en esta ocasión, le vamos a pedir que nos diga una actualización de la viruela simiana y cómo detener el brote. Es un gusto recibirte, Enrique, aquí tienes el micrófono para ti. Eduardo, doctor Eduardo Antonio Lara, un placer saludarlos de nuevo. Bueno, vamos a platicar de este tema que definitivamente es un tema de mucho interés, dado que está creciendo y se están generando pues bastantes dudas, preguntas, y la idea es quitar esas dudas y qué es lo que estamos promoviendo. ¿Sí se alcanza a ver bien, Eduardo? Sí, perfectamente. Ok. Muy bien, entonces el objetivo es básicamente es hablar de cómo se puede detener este brote, porque sí hay manera de detenerlo, ¿no? Y vamos a dar una pequeña introducción. Hay que recordar que la viruela simiana tiene 2 variantes, la variante del centro de África, pues donde está la República Democrática del Congo, y la del oeste de África, ahí por donde está Sierra Leona, Nigeria, etcétera, ¿no? La más agresiva es por mucho la de la República del Congo, la del centro de África, y la menos agresiva es la que es del oeste de África. La que está causando el brote, ahorita vamos a hablar del árbol filogenético, proviene de la variante de virus de viruela simiana o de monkeypox, que viene de aquí, del oeste de África, la menos agresiva o la menos mortal. Aquí llama la atención que pues en el mundo ya tenemos un montón de países afectados, más de 70, ahorita vamos a ver la tabla. Mientras más grande esté el círculo y más naranja, quiere decir que hay más casos, o sea, y estos casos de naranja son donde normalmente no había viruela simiana, o sea, ya hay en Oceanía, en Asia, Europa está plagada, o sea, España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, está plagada de casos de viruela simiana. Estados Unidos ni se diga, después de España es el que más casos tiene. México ya tiene, creo que ya estamos alrededor de los 60 casos. Y bueno, toda Latinoamérica prácticamente ya tiene casos. Algo que llama la atención es que ya son más de 20.600 casos confirmados por la OMS. Son muchos, ¿sí? Son muchos porque empezaron en mayo. Pero vean, 20.000 de esos, 20.300 de esos 20.600 es en países donde no hay normalmente viruela simiana, o sea, fuera de África. Solamente 300 son dentro de África. O sea, de los 77 países donde hay viruela simiana actualmente, 71 son fuera de África, donde normalmente no había viruela simiana. ¿Cómo era la viruela simiana en África antes de este brote? Todo el mundo piensa que se origina del mono, del simio. No. Lo que pasa es que en Bélgica se encontró el siglo pasado por primera vez al virus de un mono que venía de África, pero realmente se puede transmitir por roedores y otros animales, pero principalmente roedores, ya sea mordidas, rasguños o bien comida mal aseada, y puede transmitirse de humano a humano. Sin embargo, si se dan cuenta,
En África, la tasa de contagio de la viruela simiana o monkeypox no es tan alta, pero es un problema de salud. Y bueno, el cuadro clínico que ya lo han mencionado mucho y no voy a recalcarlo, que es muy similar al cuadro de la viruela, solo con muchas ampollas, lesiones en la piel, mucho crecimiento de ganglios, mucha fiebre, pero no es tan mortal para nada comparado con la viruela que ya se erradicó. El último caso de viruela humana fue en Somalia en el 77 y se erradicó por la vacuna. Pero bueno, ¿qué pasa con este virus de viruela simiana o monkeypox? Este brote que hay en el mundo, ya de más de 20,000 casos, es un nuevo virus. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se está diseminando tanto? Este es el árbol filogenético, no me quiero meter en detalles en tantas líneas. La filogenética es algo que ni siquiera yo entiendo a fondo. Simplemente es estudiar todas las variantes genéticas que pueden existir alrededor de un organismo. El ejemplo clásico es con COVID. El SARS-CoV-2 que causó el COVID, las variantes son ramas de ese árbol filogenético. Pues resulta que estos son, por decir, todas las ramas filogenéticas, tanto de la viruela del mono del centro de África como la del oeste de África. Y de la del oeste de África, que son las azules, surgió esta nueva variante, por llamarle así, que es la B.1. La B.1 es actualmente la que está causando casi todos los casos de viruela simiana en el mundo. O sea, estamos hablando que sí, es una viruela simiana originaria del oeste de África, pero que mutó. Otra cosa, algo interesante, y esto también se vio con el virus Zika, que era originario de África y en Latinoamérica cambió genéticamente. Ya se ha detectado que el virus de viruela simiana o monkeypox se puede transmitir por vía sexual, muy probablemente porque se ha encontrado en el semen de varios de los sujetos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es de la OMS, esto no es algo que yo esté publicando. Los hombres que tienen sexos con hombres son los que tienen más riesgo de infección ahora, de acuerdo a la OMS. Aproximadamente el 99% de los más de 20,000 casos que tenemos, el 95% son pacientes que tienen, hombres que tienen sexo con hombres. Esto de ninguna manera es peyorativo. Al contrario, nuestro interés como médicos, científicos y académicos, y más que todo como médicos y seres humanos, es proteger también esta población, que es una parte esencial de nuestra comunidad. Y bueno, el jefe o el presidente de la OMS, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que está recomendando que los hombres que tienen sexo con hombres tratar de tener el menor número de compañeros sexuales. Es una recomendación que ya hizo oficialmente aquí en esta publicación el nuevo secretario de la OMS. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y esto lo compartimos muchos vacunólogos, incluso varios que colaboramos con la OMS. Esto se le llama vacunación en anillo. Así es como nosotros erradicamos la viruela. La viruela, el punto en el centro es el caso de viruela. Se tiene que aislar, ¿no? Esto no se vacuna porque le dio. Entonces, se vacunaban a los contactos del caso que tuvo viruela inmediatamente. Y después de 2, 3, 4 semanas, se vacunaban a los contactos de los contactos. Y esto resultó en la erradicación de la viruela humana, que por mucho fue una de las amenazas de salud pública más grandes que ha tenido el mundo. Millones y millones de personas murieron por viruela. Entonces, este tipo de vacunación prácticamente erradicó la viruela. Esto se puede y se debe de hacer con la viruela del mono, porque es un virus muy parecido genéticamente. Entonces, si yo tengo un caso índice, vacuno a los contactos, que la mayoría que han tenido sexo con hombre sexo con hombre, aunque también puede ser con mujer, o incluso ya ha habido niños que la han recibido no por vía sexual, sino por transmisión. Ya dijimos que se puede transmitir de las costras, por vía respiratoria. Entonces es vacunar a los contactos de ese caso y a los contactos de los contactos. Eso ayudaría mucho a controlar los brotes que vengan subsecuentemente. Y para evitar más casos a futuro, obviamente vacunar a nuestra querida comunidad LGTB
que los tenemos que apoyar porque son parte de nuestra comunidad, hay que vacunarlos, son una población de alto riesgo y deben de ser vacunados a nivel mundial. Entonces es manejar la vacunación en anillos ante cualquier caso, controlar los brotes y erradicar, y para evitar y erradicar, porque esta enfermedad es erradicable en un 90%, vacunar a la población de alto riesgo al día de hoy. Y lo digo con todo el respeto. ¿Qué problema tenemos? La capacidad de vacuna. ¿Qué tanta vacuna tenemos? Gineos, que es la empresa, con J, la empresa que tiene la vacuna de viruela del mono, es una empresa que prácticamente casi toda la vacuna la tiene Estados Unidos, y la capacidad con bioreactores u otras formas de producción de vacuna para manufacturar la vacuna está limitada, y casi toda la tiene Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos va a liberar más de 700,000 dosis. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? España, Inglaterra, Europa, Asia, Latinoamérica, México, etcétera. O sea, ¿qué pasa con África? También tenemos que vacunar a África porque es el origen de todo. Entonces, ese es un problema y aquí se requiere de voluntad política, económica, inversión, muchas cosas más. Y obvio, el aislamiento de los casos, ¿no? Tenemos que aislar los casos por 21 días y los casos de los casos también. Lo que se hace en vacunación, en anillos, se hace también en aislamiento. Yo participé junto con el doctor Alfonso Rodríguez de Colombia y un grupo de expertos, bueno, yo no me considero experto en nada, pero un grupo de gente que nos interesa el tema, lo publicamos en Lancet, que es una revista de las de más alto impacto en el mundo, pues una postura latinoamericana en relación a esto, y básicamente es gran parte de lo que les he mencionado que está en ese artículo. Y estoy orgulloso de haber participado. Y bueno, no hay duda que la prevención es la inversión más importante que podemos hacer. Y no es, aquí la cuestión es cuánto cuesta, sino lo que nos ahorra en dinero y en vidas. Y no hay duda que si nosotros vacunamos en anillo, como les expliqué, y vacunamos a la población de riesgo, en este caso nuestros queridos y queridas LGTBs, podemos por mucho lograr detener este brote. Muchas gracias. Bueno, definitivamente que tenemos que acostumbrarnos, y ya desde hace un tiempo lo venimos diciendo en este foro, y tú lo has dicho en otros también, que debemos de ser incluyentes y es parte de la globalización. O sea, la medicina ha cambiado de tal manera que lo que pasa en una parte lejana de nuestro territorio nacional nos va a afectar tarde o temprano. Y si no prevenimos, que la prevención, y dentro de la prevención lo más exitoso que ha habido en la historia de la humanidad han sido las vacunas, las inmunizaciones. Han evitado millones de muertes, se han erradicado muchas enfermedades, aunque ahora, por ejemplo, la de polio que creíamos erradicada, ya hay un caso por ahí. Pero definitivamente que tenemos que encontrar el equilibrio entre lo político, lo económico y la afectación de la infectología, de la medicina, de la población que está abierta a pensar en la salud pública. Y ojalá que estos países, que muchos de ellos son pobres en África, se les apoye en especie, en dinero, para que nos beneficiemos todos a nivel mundial. ¿Consideras, Enrique, que esto sea una alarma para México? México tiene aeropuertos internacionales, tiene sitios de reunión importante, tiene una población muy importante a nivel internacional. ¿Consideras que es una situación de alarma para México? Como lo dijo el secretario de la OMS, actualmente el brote mundial de viruela simiana es de preocupación, es de alta preocupación, y por lo tanto, si es de alta preocupación para el mundo, es de alta preocupación para México. Alarma, yo lo pondría como una alarma precautoria, por llamarlo así, pero no tampoco generar el amarillismo que genere pánico, no. Sabemos qué grupos están afectando. Hay que atacar a esos grupos. Y yo creo que la vacunación en anillos y la vacunación a ese personal, y si no se tiene la vacuna, por Dios,
que se logre manufacturar y que la OMS y las organizaciones no gubernamentales como Gates Foundation, CEPI, etcétera, participen para poder tener vacuna en todo el mundo y no solamente los países privilegiados. Posiblemente una de las cosas que nos han beneficiado en esta pandemia a nivel mundial sea que hemos creado una conciencia acerca de la prevención y el autocuidado. Eso quiere decir, usamos el cubrebocas, no toda la gente, ojalá se convenza más gente, mantener una distancia social, el aseo frecuente de las manos, pero como esta es una enfermedad que generalmente se contagia por fluidos, consideras que el periodo prodrómico de la viruela símica pudiera ser el rango vulnerable para contagio con otras personas? Sí, definitivamente, ¿no? Cuando la enfermedad todavía no es manifiesta, es cuando hay mayor riesgo, ¿no? Eso es muy cierto. Y es ahí lo importante, clasificar y ver la población de riesgo, pues que esté protegida, porque protegiéndose esta población nos protegemos todos. Claro, porque no solamente se transmite por contacto estrecho de fluidos vía sexual, sino también se puede transmitir por contacto estrecho saludando, con un beso. Ha habido niños que sin haber tenido contacto sexual se han infectado, han sido muy pocos. Y otra cosa hay que aclarar, el número de muertos, hasta donde yo me quedé, era de 6 muertos de más de 20,000 casos. Entonces, la mortalidad de esta viruela es la mortalidad de la variante africana del oeste, la nigeriana, de Sierra Leona. O sea, no es la que es muy mortal. O sea, no es una enfermedad que esté matando tanta gente, pero sí está enfermando mucho. Y está creciendo mucho. ¿Y consideras que mientras esté circulando el virus en los diferentes huéspedes que la padecen, tenga la posibilidad de mutar hacia posibilidades más patógenas o más agresivas? Y esto lo digo porque yo soy una de las generaciones que, siendo niño, pues yo mismo sufrí de viruela. Al principio de la década de los 50, la viruela era todavía común en México. Y a partir de esa fecha, a los mediados y finales de los 50, dejó de ser una preocupación a nivel nacional la viruela. Y a pesar de que la viruela se le temía tanto por las tasas elevadas de mortalidad, parece ser que ahora la mortalidad es menor, pero no debe de tenernos despreocupados o desprevenidos de que eso pudiese cambiar, me imagino yo. Claro que puede cambiar. De hecho, cambió. O sea, este nuevo linaje B.1, que es el que está causando el brote mundial, es diferente al de África, al del oeste de África. Cambió. Se está viendo en el semen. No confirma que se transmite por vía sexual, pero lo sugiere mucho. Está cambiando. Claro, los virus DNA, como el virus de la viruela simiana, no mutan tan rápido como los RNA, como el del COVID, pero mutan. Y este virus es un virus mutado, es nuevo, está demostrado que es nuevo. Hace 3 meses no sabíamos si era nuevo o no, ahora ya lo sabemos. Entonces, lo que tú dices es cierto y debe de ser algo que nos debe de hacer actuar pronto. Y para mí, actuar pronto es vacunarse y proteger. Y seguramente debe de haber algunas políticas sociales, algunas políticas de salud pública en las que se tenga ciertos controles para evitar la diseminación y también favorecer la atención temprana y aislamiento. Enrique, quiero pedirte que dejes un mensaje final antes de que cerremos esta transmisión. Pues ante mis amigos y amigas, principalmente decirles que la viruela del mono es una realidad, es un brote mundial de preocupación internacional que está afectando a todo el planeta. Es un virus nuevo, mutado, originario de África, que se transmite por la vía de contacto estrecho, probablemente por la vía sexual, y que la mayoría de los afectados, en un 90 y tantos %, son hombres que tienen sexo con hombres. Nuestros queridos amigos están siendo afectados y que hay que proteger. ¿Cómo podemos detener este brote? Con la vacunación en anillo, que es vacunar a los contactos y a los contactos de los contactos.
y vacunar a la gente de alto riesgo, en este caso nuestra comunidad de LGTB, que los tenemos que proteger a ellos, pero también al protegerlos a ellos, nos protegemos a nosotros, porque nosotros también somos susceptibles. La última vacunación en México contra viruela humana fue en 1972. La vacunación contra viruela humana protege parcialmente contra la viruela del mono, no totalmente. Pero todos aquellos que no fueron vacunados son susceptibles. Así es. Pues siempre es un gusto y un orgullo tener un líder de opinión como el doctor académico Enrique Chacón Cruz, al cual agradezco su participación y disposición siempre a tener actualizado al público en general en México e internacionalmente. Y a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, le agradezco su participación. Enrique, como siempre, un abrazo. Un abrazo, gracias.